Vale, ¿estamos? Voy a apagar la luz. Vale. Vale, mirad, nosotros vamos a partir de Ubuntu base. Entonces, ¿vale? Entonces, desde Ubuntu base, ya sabéis qué es lo que tenemos que hacer. Crear el usuario, ¿no? El SSH, eso ya estaba hecho. ¿Sí? Eso ya estaba hecho. Entonces, mi idea es que desde Ubuntu base yo no voy a crear, como dije, contenedores. ¿Me explico o no? No voy a crear contenedores, solamente me interesa que la imagen, solo me interesa la imagen. Entonces, mientras que esto no ocurre, es decir, cuando yo estoy creando Ubuntu base, yo tengo que dejar el contenedor con un proceso en foreground, es decir, en primer plano. ¿Para qué? Para probar la imagen. Entonces, en ese momento, bueno, de esa perspectiva yo voy a ejecutar este entry point. Vale, ¿qué hace este entry point? Este entry point, pues ya sabéis, es el que lanza el usuario, el SSH, y fijaros, ¿veis lo que estoy haciendo? Ya una vez que yo sé que mi imagen funciona, ¿qué es lo que hago? Anulo el tile, lo anulo. ¿Me explico? Es decir, yo para hacer funcionar bien esa imagen como yo quiero, yo tengo que dejar un proceso en primer plano. En mi caso es, o dejo el SSH o dejo un tile. Si queréis, dejáis un tile. Mientras que la imagen, hasta que la imagen funcione como yo quiero que funcione. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tile, ya la imagen funciona bien, este tile lo quito. No puede funcionar en primer plano. Y el SSH, ¿lo veis aquí o no? Esto es lo que expliqué en el examen, lo que os comenté. Lo dejo que, o bien en fondo, ¿lo ve, no? En fondo, o bien aquí, le podía haber dejado este. ¿Correcto? Vale. Entonces, con eso que estoy haciendo, dejar el SSH en background. Lo dejo en segundo plano. Segundo plano. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si yo intento levantar este contenedor, ¿qué va a pasar? Si yo intento ahora crear una imagen de este contenedor, un contenedor de esta imagen, ¿qué va a pasar? Ya esté ejecutando, ¿no? Sí, claro. Claro. Mira, si yo quito, para mantener vivo un contenedor, ¿qué tiene que ocurrir? Que esté como Que tenga un proceso de ejecución, ¿no? en o sea, si yo hago eso, ves estar, esto significa que se lanza en foreground. Y si lo lanzo con el ampersand, ¿qué significa? Esto es primer plano. Primer plano. Es decir, para que se ejecute un contenedor, debe estar, ¿qué? En primer plano. Si yo ahora mismo, ¿y el tile qué es? Este tile de aquí, ¿esto qué es? Primer plano. ¿Sí o no? Primer plano. Lo que ocurre es que yo voy a necesitar que el entry point anterior llame a este y ejecute más cosas. Entonces, si yo pongo un proceso en primer plano, ¿qué ocurre? Que nunca acaba. Porque se ejecuta en un bucle infinito, entonces no acaba el proceso. No, es decir, ya lo veremos ahora, si yo tengo el entry point de Nginx, que tiene que llamar al entry point de base, y a continuación el Nginx tiene que ejecutar su configuración, nunca se va a ejecutar su configuración si hay un proceso en primer plano.
porque no acaba. En Linux los scripts son secuenciales. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que yo ejecuto un script y a continuación viene otro. Pues hasta que no termina el anterior, no se ejecuta el siguiente. Entonces, si yo lo dejo en un tile, este entry point lo dejo en un tile, ¿qué significa? Que se está ejecutando indefinidamente, infinitamente. No va a parar. Por tanto, en el entry point del Nginx no se va a ejecutar jamás. Por esa razón, hice la aclaración en el examen que simplemente lo dejéis en segundo plano. ¿Y ahora qué ocurre? Si yo lo dejo en segundo plano y quiero lanzar un contenedor de esta imagen de Ubuntu base, ¿qué va a pasar? Que se muere el contenedor. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso en primer plano. Pero es que yo no quiero crear ningún contenedor de Ubuntu base. No es mi objetivo. Me explico, yo tengo esa imagen base y ahora quiero construir otra por arriba que se base en la anterior. ¿Vale? Bien, hecha esta aclaración. Entonces, lo único aquí era, simplemente por lo que os comenté, lo único que había que cambiar es ponerle aquí el ampersand, para dejarlo en fondo y crear la imagen. La imagen sí tiene que estar creada. Entonces, ¿esta imagen cómo se llama? Pues esta es la de Morgado Ruezo / Ubuntu base. Bien. Me voy. Esto estaba tal cual. No había que tocarlo prácticamente. Al Nginx. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué hace este Dockerfile? Bueno, este Dockerfile lo único que hace, ¿vale? Porque este ya no copia nada. Lo que hay aquí no. Ya no copia ningún proyecto que esté aquí. ¿Correcto? Fijaros que aquí autocarabaneando no tiene nada. Tiene nada más que, fijaros lo que tiene autocarabaneando. Solamente el Docker Compose y el environment. No tiene nada. ¿Por qué? Porque el proyecto donde se saca, ¿qué pone aquí? GitHub. Tengo esa variable de entorno y tengo el nombre del proyecto. ¿Lo ven? ¿Qué he hecho coincidir el nombre del proyecto con la carpeta que tengo en GitHub? ¿Vale o no? ¿Para qué? Para después hacer un CD automáticamente al proyecto. Si yo ahora tengo otro proyecto con React, ¿vale o no? Otro proyecto con React, de una pizzería, una biblioteca o lo que sea, tengo que crear, fijaros, para desplegar esa imagen, tendría que crear otra carpeta proyecto con el nombre pizzería y ¿qué tengo que poner? Su directorio deploy, el environment, cambiar esa variable y el Docker Compose. Y automáticamente se despliega. Volvemos a tener un contenedor en el puerto 80. No hay que hacer nada más. ¿Por qué? Porque ya todo lo tengo hecho en los Dockerfile, que es donde está todo el trabajo. Ya está programado. Esto ya automáticamente yo con Domingo, mi proyecto pizzería, lo subo a GitHub. Yo tengo que subir a GitHub. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer para mi nuevo proyecto pizzería? Copiar este Docker Compose, copiar el directorio deploy. Copiar este directorio Docker Compose, que apunte al mismo Dockerfile, y en el environment, ¿qué? Poner ¿qué? Cambiar el GitHub. El GitHub. Ya está. Es decir, la historia es ahora depurar un poco más, ¿no? Hacerlo todo muy común, pero este proyecto me valdría ya para desplegar en producción
en desarrollo y en producción cualquier proyecto de React. ¿Vale? Entonces, vale, perfecto. El Docker Compose. Bueno, vámonos por ejemplo ante el Nginx. Aquí. Este Dockerfile, entonces, aquí ya no hago nada. ¿Por qué? Porque yo dije que es la responsabilidad de hacer el Git es del entry point. Es del entry point, no es del Dockerfile. ¿Vale o no? No es del Dockerfile. Entonces, aquí lo único que he hecho que es, fijaros, ¿qué responsabilidad tiene este contenedor? Bueno, ¿en quién se basa? Ubuntu Base. Con lo cual, ya toda la configuración de antes, ya está. Entonces, cuando este contenedor o cuando esta imagen se levante, pues resulta que ya el SSH ya está instalado. Y cuando se ejecute el contenedor, ya tiene el SSH en fondo. Vale, ahora os voy a explicar. Pero este Dockerfile de Nginx, ¿en quién se basa? En Ubuntu Base. Vale. ¿Qué hace? Instala Nginx, ¿sí o no? ¿Y copia qué? De proyecto autocaravaneando, deploy el config, el fichero de quién? De configuración de Nginx. Eso sí puede ser que yo tenga que especificarlo. O sea, aquí vale, le da la propiedad al directorio HTML, al www-data, expone el puerto 80 y copia los Dockerfiles de Nginx al root admin, lo que ya sabemos, esto es lo que ya teníamos. Y ejecuto que el entry point de Nginx. Vale, ¿y este qué hace? Mira, esto es lo que os digo. ¿Veis esto? ¿Qué hace el entry point de Nginx? Ejecuta la main. ¿Lo ven, no? ¿Qué hace la main? ¿Ejecuta qué? El entry point base, que es este. ¿Lo ven, no? Vale, ¿y a continuación qué hace? Ejecuta la configuración de Nginx. Vale, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo, este es el entry point de Ubuntu Base, si ese entry point ejecuta, acaba el contenedor, acaba la imagen con un tail-f? Que esto no se ejecuta jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque esto en Linux son instrucciones secuenciales. ¿Entendéis? ¿Qué significa secuenciales? Que hasta que no acabe este proceso, no empieza este. No es como en C o en Java, que yo pongo las instrucciones y que hace la CPU, ¡bum!, la ejecuta toda. Aquí no. Estos son procesos secuenciales. Procesos secuenciales. ¿Qué significa un proceso secuencial? Que hasta que esta instrucción no acaba, no finaliza. ¿Cómo finaliza? O exitosamente con un 0 o falso con un 1. Entonces, hasta que no termina, no se ejecuta la configuración de Nginx. Con lo cual, si yo esto lo dejo en función de un tail-f, si este star acaba ejecutando un proceso en primer plano, no acaba jamás. No acaba jamás. ¿Por qué? Porque es un bucle infinito. En primer plano, un bucle infinito. No libera la terminal. ¿Vale? Pero bueno, eso os lo dije en el examen, que pusiera ahí el background y ya está, que tampoco era. Pero os estoy dando ahora mismo la explicación. Me queda una pregunta. ¿Esa ruta a dónde se está dirigiendo? ¿Qué ruta? Del endpoint base. Root admin start. Este está ejecutando. Mira, nosotros en Ubuntu Base, mira,
Mira, tu imagen base, mira, tú en la imagen de Ubuntu base, ¿tú qué tienes? ¿El directorio qué? Admin y después SSH y tiene usuario y tiene el start. Vale. ¿Qué es lo que estoy copiando? Aquí. ¿Yo qué he creado dentro del contenedor? ¿Qué he creado dentro del contenedor? Root admin. Eso es lo que yo estoy pasando todos los scripts. Yo estoy pasando todos los scripts, ¿no? De Ubuntu base, de Nginx, de React, de lo que sea, a Dockerfile Ubuntu admin. ¿Sí o no? Sí. Perdón, a root admin. A root admin. Y de ahí lo estás poniendo O sea, yo lo copio ahí. Ahora si queréis, ahora vemos la estructura que se está creando. Entonces yo en root admin, dentro del contenedor que tengo en root admin, tengo en root admin, ¿qué tengo? SSH, usuario y el star SH. Esto es lo suyo si queréis, no lo voy a cambiar ahora, por diferenciar, podríamos pasarlo a base. Y así tengo base, Nginx, React, los tengo todos. De esta forma lo que tengo es SSH, usuario y star SH, ahora tengo Nginx, React, pero bueno. Entonces, cuando yo ejecuto root admin star SH, ¿qué estoy ejecutando? El star SH de quién? De Ubuntu base. Cuando yo ejecute root admin star SH, ¿qué estoy ejecutando? Ese. ¿Vale? Entonces, en el Nginx, bueno, ¿qué hace mi entry point de Nginx? Lo primero que hay que hacer esto es evidentemente, ejecutar el entry point anterior. Es decir, el entry point, este es el entry point de la imagen en la que se basa. Mirad aquí, el Dockerfile ¿en qué Dockerfile se está basando? Este es el del Nginx. ¿El Dockerfile en quién se basa? Ubuntu base. Por tanto, su entry point, ¿qué tiene que ejecutar? ¿El entry point de quién? De Ubuntu base. ¿Entiendes? O sea, me baso en la imagen anterior y es el Dockerfile y en paralelo el entry point de Nginx, ¿qué ejecuta? Pues el entry point de Ubuntu base. ¿Vale? Y este es el orden. Es decir, antes de configurar Nginx, hay que cargar todo lo anterior. Es razonable. ¿Por qué? Porque esta configuración puede ser que necesite. Hemos configurado un usuario. Hemos creado un usuario antes. Es muy razonable pensar que la configuración, ¿no?, de la imagen que está por encima necesite que se haya configurado antes, que se haya creado antes la imagen anterior completamente. ¿Vale? Entonces, ¿esto que me deja? Esto al final, ¿qué es lo único que hace esta configuración del Nginx? ¿Qué hace? Segundo plano. Con lo cual, cuando yo ahora llegue a React, escuchadme, cuando yo ahora llegue a React y ejecute un contenedor, ¿qué va a tener ese contenedor en ejecución? Pues va a tener el SSH en segundo plano y va a tener el Nginx en segundo plano. Cuando yo ejecute ese contenedor. Entonces ahora mismo, ¿qué es lo que he hecho también aquí? Pues quitar un proceso en primer plano. Y el Nginx dejarlo en segundo plano. Nuevamente, si yo intento ahora mismo ejecutar un contenedor de Nginx, ¿qué va a ocurrir? Que va a morir. ¿Por qué muere? Porque está en segundo plano. ¿Pero por qué? Porque lo he decidido yo. Si yo quisiera que eso estuviese levantado, pues lo dejo en primer plano. Le quito las persianas. Le quito eso. Pero claro, ¿qué tendría? Un contenedor ¿con qué? Con un servidor web y la página por defecto. ¿Me entendéis, no? Eso no me interesa. ¿Yo qué quiero? Ejecutar proyectos en React,
ejecutar proyectos en Vue, ejecutar proyectos que están en un nivel superior. Yo he dejado ahora mismo, aquí está el Nginx, tendremos que hacer más configuraciones. Imagino, a lo mejor ha habido Apache, bueno, que ha habido Apache, ¿no? ¿Apache lo ha habido ya con Nginx? Bueno, pues Apache lo daréis. Tendréis que crear Apache en Nginx una versión reducida de Apache. ¿Vale? Los virtual hosts, crear un virtual host, crear, no sé, un montón de historias que tienen la configuración de un servidor web que habría que hacerla aquí. Habría que hacerla aquí. Por ejemplo, imaginaros que el proyecto necesita, no sé, un virtual host. Crear un host virtual. Bueno, pues esa configuración yo la tengo en el Docker Compose, ¿no?, de Autocaravanian, y esa configuración se la paso al servidor web. ¿Vale? Pero aquí, ya os digo, en este nivel, solamente he dejado ese contenedor levantado. Bien, y finalmente tenemos React. Bueno, otra cosa. Aquí en el Dockerfile de Ubuntu, ¿dónde estaba? Servidor web, este Dockerfile, el de Nginx. ¿Qué hace? ¿Veis la estructura ahora? ¿Qué está haciendo? Está copiando que todos los Dockerfiles del servidor web Nginx, ¿a dónde? A Nginx. Con lo cual, en la raíz, ¿qué voy a tener? Por eso digo yo que en Ubuntu base a lo mejor lo que hubiese sido crear un barra base con su script por organización, porque yo aquí voy a tener un montón de scripts. Ahí en root admin voy a tener los scripts de Ubuntu base, los scripts para configurar Nginx, los scripts para configurar React, bla, 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 bla. ¿Vale? Tenemos que tener una organización de scripts, se van a ir generando. Vale. React. Nos venimos a React. Vale, ¿este qué hace? Pues nada, la variable de entorno, ¿en quién nos basamos? En Nginx. Me baso en Nginx. ¿Qué se instala aquí? Hemos hecho una instalación de Node.js. De Node.js. ¿Y qué hemos hecho? Hemos pasado ¿qué? Ya está. Esta estructura de directorio, pues la que uno, como se vea, eso ya es personal, lo que cada uno entienda, pero bueno, yo dijera que nos vamos por culo real. Con lo cual, dentro del contenedor que voy a tener los scripts de base, o sea, voy a tener root admin, los scripts de base que es SSH, user, y el estar SH, luego voy a tener el directorio Nginx y voy a tener el directorio real. El directorio Vue, lo que queráis. ¿Vale? Esto habría que organizarlo bien porque esta estructura me vale por si ahora quiero tener la aplicación en PHP. Entonces tengo que configurar un Apache, dentro de Apache puedo tener aplicaciones con Symfony, aplicaciones con React, con PHP. En el mundo PHP tendría el servidor web Apache, donde instalamos PHP. Y ahora, por encima de Apache y PHP estarán en el nivel de Nginx. Por encima de Nginx que tengo aplicaciones con React, con Vue, con Next. Y por encima de Apache que tengo aplicaciones con WordPress, aplicaciones con Laravel, aplicaciones con Symfony. Y se vería de igual forma que esto, pero en el mundo PHP. ¿Vale? Ya voy a terminar esto. Vale. Le doy permiso de ejecución, como siempre, a este entry point, y que expongo el puerto 3000. El puerto 80 no lo expongo porque ya se expuso en la imagen de abajo. En la imagen de Nginx ya se expuso, ya se levantó, se activó. Esto lo que te hace es que instala una regla en el cortafuegos y activa el puerto 3000 para que sea visible. ¿Vale? Bien,
¿Qué hace este start? Pues como siempre, ¿qué hace? Lo primero que hace, ¿qué es? Cargar el entry point ¿de quién? De la imagen anterior. Como esta imagen de React se basa en Nginx, ¿qué hace este? Ejecutar el entry point de Nginx solo. No ejecuta base también. ¿Por qué? Porque base ya lo hace ¿quién? El entry point de Nginx. ¿Este termina? Claro que termina. ¿Esto qué es lo que hace? Cuando se ha creado el Nginx, se ha instalado, lo ha dejado en segundo plano. Y ahora, ¿y veis lo que ejecuta aquí? ¿Qué dirección es esa? Este es el entry point ¿de quién? De Nginx. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya hacemos... Esto no es necesario. Vale, pero este contenedor ya sí tiene... Este contenedor ya sí tiene que estar en primer plano. Este ya sí tiene que estar en primer plano. Entonces, pero que este tal sobraría, ¿vale? Porque ya se queda en primer plano. Bueno, lo podemos probar ahora. Vale. No, tendría que estar tal. Posiblemente, bueno, con el... Bueno, lo veríamos ahora. Vale. ¿Qué hace esto? Configura el Git. Entonces, la configuración del Git, ¿qué hace? Crea la carpeta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el home morgado y creo la carpeta app en mi home? Bueno, entonces yo qué es lo que hago? En mi home morgado me meto dentro y ¿qué hago? Hago un clone de autocaravaneando. Esto es el proyecto. Aquí ¿qué tendríamos que comprobar? Que el directorio está creado, ¿sí o no? Hay que comprobar pues, varias cosas. Aquí no hace falta que comprobemos nada, esto se entiende que eso no va a dar errores, pero aquí sí tendríamos que comprobar, bueno, lo comprobamos aquí abajo, me parece. Bueno, pues nada, proyecto creado, proyecto clonado, y lo mando aquí al archivo log. ¿Sí? Vale, ¿qué hace la configuración de React? Pues esto ya es lo que os comenté. Me meto dentro de quién? A un CD, home, morgado, app y el proyecto toca variando. ¿Veis la importancia de la variable proyecto? ¿Por qué? Porque si yo pongo tocar variando o pongo la dirección de mi GitHub, ¿qué pasa? Que ya no puedo, este proyecto ya no me vale para nada, para otro. Los entry points no me valen para nada. No sé si me explico. Si yo pongo aquí la URL, ¿dónde está? Si yo pongo aquí, yo pongo mi URL de autocaravaneando, la pego ahí, yo ya para un proyecto pizzería ya no puedo heredar esta estructura. Ahora tendremos que cambiar manualmente uno por uno. Pero esto es un destrozo. Porque tendrías que estar cambiando los entry points. Eso tú no debes de cambiarlo. Los Dockerfile, los entry points tienen que quedar siempre en función de argumento y variables de entorno. Y los proyectos llaman a esas imágenes con variables que tú tengas en el punto NV. Yo ahora mismo con lo que tengo, fijaros, yo la carpeta autocaravaneando del proyecto, la cambio a pizzería, cambio el Docker Compose y cambio en el punto NV pizzería y proyecto pizzería y le pongo el GitHub de pizzería y tengo un proyecto en producción. Levanto el proyecto sin tocar nada de ningún Dockerfile. Si yo pongo aquí constantes, si yo pongo aquí un git clone y pongo el GitHub, pues este entry point solo me vale ¿para quién? Para autocaravaneando. Si yo ahora cambio a pizzería, ya he destrozado todo el invento que llevamos hasta ahora. ¿Ahora qué hace ahora?
Tienes que crearte otro Dockerfile, tienes que crearte disparate. Igual que el proyecto, igual que la variable proyecto. Porque yo ahora cuando se descarga, el git clone, lo veo dónde está. Cuando yo se descarga, ¿cómo se llama el directorio ese? Pues como yo soy el que lo programa, coño, pues creo estas variables. Autocaravaneando, pues le pongo a este proyecto autocaravaneando. Que el que se descarga es pizzería, pues lo llamo, en el proyecto pongo pizzería. Esto lo suyo sería externalidades. Ahora, otro proyecto, intentar clonarlo. ¿Vale? Esto lo vamos a seguir utilizando con Kubernetes. Yo voy a explicar Kubernetes, pero claro, las imágenes, yo voy a utilizar estos Docker Compose. ¿Vale? Bien. Una vez dentro, ¿qué hacemos? Pues si no existe el node module, ¿qué significa? Pues que tengo que hacer ¿qué? Instalarlo. Lo instalo. Y cuando esto termina, el npm install es un proceso que termina, pues terminará. Tardará más o tardará menos, pero se instalará y terminará. Se descargará todas las dependencias en ese contenedor que se está creando. Entonces esto tiene un 0 o un 1. Si es un 0, es true, ha acabado bien. Si es un 1, ha acabado mal. Entonces, pero ahí no hace falta asignarle esto de que responda así automáticamente. ¿cómo? Vale, No, este no. No, aquí no. Oh. Uf, eso tenemos que verlo, el spec. Estos son procesos por lotes. ¿Es un proceso por lotes? Que empieza y acaba. No necesita interactividad. ¿Qué interactividad? Que me preguntan. Esto no preguntan nada. Esto en el npm install tú lanzas el npm install y ¿qué es lo que hace? En autocaravaneando hay un package JSON. En el proyecto autocaravaneando que no hemos descargado hay un package JSON. Que ahí tiene todas las dependencias que va a usar mi proyecto. Pues eso es lo que tengo que instalarlas todas. Coge ese package JSON y se está descargando todas las dependencias. Entonces, si eso ha sido cierto, ¿vale? Porque si no ha sido cierto, si el ciento es 0, ¿qué significa? Que hay un error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos directamente? Un S1 y salimos del programa, abortamos. No continúo, aborto. ¿Pero qué digo? ¿Qué pongo? Un log de error al instalar dependencia. ¿Que esto se ha instalado bien? ¿Que esto ha sido 0? Aquí no entra. Porque 0 no es distinto de 0. No entra y salta. ¿Qué se pone? Dependencia instalada. Y ya sé por lo menos, ¿no? Si este paso lo ha pasado o no lo ha pasado. ¿Qué hago ahora? El npm start. Y vuelta a lo mismo. Todo esto de aquí, ¿veis que se repite esa estructura? Yo esto podría crear una función donde yo le paso el comando, le paso el mensaje de error y le paso el mensaje de éxito, y todo esto se me queda en 4 líneas. ¿Veis esta estructura? La estructura de esta estructura y la siguiente es la misma. ¿Qué se cambia? El proceso, el mensaje de error y el mensaje de acierto. Pues yo con esto me creo una función genérica. La puedo crear en Ubuntu base o donde me dé la gana. Y yo llamo a esa función. ¿Y a esa función qué le paso? El comando que quiero ejecutar, el mensaje de éxito y el mensaje de error. Y yo este tocho de 30 líneas las convierto en 4 líneas. Las transformo en 4 líneas. ¿Esto qué hace ya? Levanta el puerto, o sea, si esto se ejecuta, ¿esto cuándo puede fallar? ¿Esto qué hace? El npm start. Levanta node, levanta el servidor node, es que es muy talavante. ¿En qué puerto? 3000. Lo levanta.
Si lo ha levantado bien, da un 0. Con lo cual, ¿qué me dirá? En el log, aplicación inicial en el 3000. Si da error, ¿qué me dirá? Error al iniciar la aplicación en el puerto 3000. ¿Por qué podría fallar esto? Según nuestra configuración funciona porque en el Dockerfile, ¿qué es lo que hemos hecho? Exponer el puerto 3000. Si no expongo el puerto 3000, dará fallo. ¿Me explico? Si en el Dockerfile no expongo el puerto 3000, el npm start dará fallo. Como está expuesto, ¿vale? Entonces, con esto era la primera captura, la primera imagen, que es la IP 2.3000. Y ahora, déjame, termino, y ahora me dice. Dime. Ahí no lo está guardando, pero sí. ¿El qué? El eco de error al iniciar la aplicación. No, aquí no, ese no, ahí no lo he puesto. Me falta la redirección, me falta guardarlo en el archivo log. Ahí tendrías que poner el archivo log. Sería el cuarto parámetro de la función. Esa función genérica tendría 4 parámetros. Uno, el comando, el mensaje de error, el mensaje de éxito y la ruta al archivo log. Los 3 códigos son idénticos. Vale, aquí, esto sobra. Esto es para que buscas un directorio build dentro, pero el build te lo genera cuando yo hago el run build. ¿Esto qué te dice? Si no existe el build, pasar de esta parte, de eso. Si no existe el build, ¿qué hacemos? Lo creas. A ver, con lo anterior, tengo el proceso, tengo esto. A ver. ¿Dónde estaba aquí? O sea, con el npm start tengo esto. Con el npm start tengo esto. Eso. ¿Qué puedo poner aquí? 3000. ¿Lo veis, no? Si tenéis, porque nada más que tengo un node. Si tenéis varios nodes, hay que hacer la redirección. ¿Vale? Este es el proyecto en desarrollo. Esto, desarrollo. Está bien. Ya estaría bien. Ya no me haría falta el time. El time no haría falta. ¿Por qué? Porque hay un proceso en primer plano, que es el node. ¿Cómo se está ejecutando ese npm start, ese node? En primer plano, en foreground. No me hace falta el time. ¿Por qué? Porque este contenedor ya está ejecutando un proceso en primer plano, que es el node. ¿Correcto? Entonces sería la versión en desarrollo. ¿Qué significa en desarrollo? Que se están ejecutando los TS. Esto lo que está ocurriendo es que cada petición que yo haga por aquí, esa petición va a Node.js y está ejecutando un TypeScript, un .ts. Y de ese .ts que está haciendo este node, crea un JS y lo muestra. Se lo pasa al navegador. Pero eso es en desarrollo. ¿Vale? Entonces, la última etapa es esta. Es esta. Es el build. ¿Vale? Que ya con la primera etapa ya hubiese aprobado de sobra. Hasta donde hemos hecho. No hay que terminarlo entero. O sea, una persona que a lo mejor me ha mostrado el proceso N por 3000, ya está aprobado. Pero, ya por continuar, ¿qué tendría que haber hecho? Un run build, que estaba explicado. Os puse los comandos y os puse todo. Entonces, si no existe el build, ¿no? En el directorio, es que no se ha hecho nunca un build. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ejecutamos el build. Lo mismo.
Conozco la aplicación. Vale. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Suponiendo que ya está aquí, ¿qué hacemos? Nos movemos lo que hay a la página. Se mueve todo, o un cp-rf, como vosotros queráis, se mueve todo ¿a dónde? Al bar HTML. ¿Y ahí qué hay? ¿Qué tenemos de la imagen anterior? La página de Nginx. No, la página no. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que tenemos? Lo importante es que aquí en este directorio, ¿qué es lo que tenemos de antes, de la imagen anterior? Un Nginx en segundo plano. ¿Y funcionando en qué puerto? En el 80. No, el Nginx funciona en el 80. Con lo cual, ¿esto qué es lo que hace? Este runbuild, todos los TypeScript, todo os genera los JS. Y esos JS ya los pasa directamente aquí al bar HTML, que ahí ya lo ejecuta todo eso, lo ejecuta el Nginx. Le doy permiso, ¿vale? Porque vosotros pensáis que este MV, ¿quién lo está ejecutando? Cuando se está haciendo todo esto, ¿quién está ejecutando todo esto? El root. Todo esto lo está ejecutando el root. Todos los scripts, todo lo está ejecutando el root. Porque es que el que tiene los permisos de administración, si no, no se puede hacer nada. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer al final? Fijaros, ¿qué hago? Muevo todos los ficheros y todos los directorios del build, ¿a dónde? Al bar HTML. ¿Y quién es su usuario? El root. ¿Qué hacemos aquí? Cambiar de forma recursiva y poner la propiedad de todo el bar HTML, que ya está todos los ficheros ya están pasados. ¿A quién se lo cedo? Al www-data. Y le doy los permisos de ejecución. Y ya con esto tenemos nuestro proceso, nuestra página web en producción. Entonces tenéis esto, mirad. Me queda solamente explicaros el Docker Compose y fuera. Bien, redirección. Es decir, el Docker Compose es idéntico a lo que había, que se aporta el proyecto, se aporta el GitHub. Esto, aquí habría que hacer dos cosas. Habría que hacer, este es el puerto origen de Nginx, y habría que hacer una redirección, vamos a poner node origen, es decir, una redirección, imaginaros que ya en mi contenedor está ocupado el puerto 3000. No sé si me explico o no. Imaginaros que dentro de mi contenedor, dentro de mi VPS, ya hay un contenedor trabajando en el 80 y un contenedor trabajando ¿dónde? En el 3000. Pues esto tengo que hacer una redirección. Este es para el Nginx, perdón, y este es para Node. Node.js. Eso es lo que falta. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? Está llamando al puerto de origen, que es el 880, con 881. Claro, yo ahora, por ejemplo, ¿cómo accedo al Nginx de este proyecto? Pues con esta redirección. ¿Qué puerto he puesto? 881. Bueno, 8082. Y en el punto .nv, ¿qué he puesto? 882. Que es la imagen que tenéis en la siguiente pantalla. Es esa. Es decir, todo lo que yo mande al 882, ¿a dónde va? Al puerto 80 de este contenedor. Si ahora quiero un proyecto pizzería, ¿qué pasa? Pondría 883 al puerto 80. Claro, hay una cosa. Cuando aquí ya se está ejecutando, bueno, el puerto 3000, vale. Si yo ya estoy ejecutando el Nginx, ¿qué tengo que hacer con Node? O matarlo. Yo ya el Node ya no lo quiero.
El Node.js, una vez que esté funcionando el Nginx en producción, ¿para qué quiero yo un proceso trabajando en desarrollo si ya no va a recibir más peticiones? Lo que pasa es que lo he puesto en el ejemplo, pues ¿vale? Pero yo aquí en la VPS estoy ejecutando, realmente es que no estoy ejecutando procesos en desarrollo, estoy ejecutando procesos en proyectos en producción. Y aquí está ya el JS, está el JS transpilado, esto es mucho más rápido que el anterior. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Supongo ya no venís más a clase, ¿no? ¿O qué? Sí, no sé qué datos un poco ahora. Pero mañana y pasado venís. Sí. Pues si queréis, si no tenéis nada que hacer. Bueno, hostia, yo tengo clases con los de primero. Si no vienes, me refiero por que lo levantéis. ¿Con quién tenéis ahora? ¿Con? Hostia. Que lo levantéis, ¿vale? Y que lo probéis. ¿Vale? Bueno, me piro.